Una mañana densa de niebla cubría el valle. El aire olía a tierra húmeda y a leña recién encendida. En la cocina de adobe, una lumbre chisporroteaba. El pan todavía no doraba su corteza cuando un rumor metálico empezó a rasgar la calma. El padre, con un cuchillo pequeño en la mano, se quedó inmóvil. La hoja apenas rozó su dedo, pero la sangre no salió. Se le había congelado en el pecho. Afuera, el pueblo, acostumbrado al sonido dulce de las campanas colgadas al cuello de las ovejas, escuchaba ahora otro sonido. Botas de hierro golpeando la piedra. Cada golpe era como un martillo cerrando ataúdes invisibles. En un rincón de paredes encaladas, la madre sostenía una jarra de barro. Sus manos temblaban, el calor de la cerámica se mezclaba con el frío del miedo. Cuando los cascos de los caballos llegaron hasta la puerta de tierra, la jarra se le escapó. Se hizo trizas en el suelo. 100 fragmentos dispersos como un presagio. Cada pedazo se clavó, invisible, en el corazón de los niños que miraban escondidos tras las cortinas. La niebla cubría los pies de los jinetes. Sus túnicas de seda no conocían el lodo ni la miseria. Miraban al pueblo como quien pesa ganado en un mercado de invierno. Sus ojos repasaban la carne y la piel de los más jóvenes, como si fueran corderos destinados al sacrificio. Detrás de un carro de madera, un niño de 12 años apretaba un pedazo de tela que su madre había remendado la noche anterior. Nunca había cruzado la colina, nunca había visto el brillo de un sable, nunca imaginó que su nombre, escrito por Dios en la pila bautismal, pudiera borrarse con la tinta de un extraño. El silencio en el pueblo era espeso. Nadie gritó, nadie corrió. Como suele pasar en nuestros pueblos, cuando la desgracia toca la puerta, todos bajan la mirada. El miedo pesa más que la voz. Ese amanecer, con la jarra hecha pedazos sobre el suelo, no solo se rompió un objeto, se quebró la certeza de siglos, porque en la frontera de los imperios, cada niño con mejillas sonrosadas podía convertirse en tributo. Y ese día, la deuda llegó. Quédate conmigo. Porque lo que pasó después marcó para siempre la memoria de aquel valle. Lo que estás por escuchar no aparece en los libros, pero vive en las grietas del mármol y en el eco de campanas que ya no suenan. En El historiador callado contamos esas verdades ocultas que la historia oficial barre bajo la alfombra. Suscríbete ahora mismo, porque lo que sigue, lo que aún no has escuchado, es todavía más perturbador. El valle había vivido siempre en la misma rutina. Pan negro amasado al amanecer. Leche de cabra repartida como si fuera un milagro humilde. En la iglesia pequeña, las procesiones eran sencillas, con velas y rezos bajos. Los ancianos contaban historias junto al fuego, historias de peste, de sequías, de lobos que bajaban de la sierra. Pero nadie hablaba de imperios, nadie pronunciaba la palabra sultán. Ese nombre llegaba como un susurro lejano, un conjuro extraño. Los mapas que colgaban en Estambul parecían tan ajenos como el cielo mismo. Para la gente del valle, lo único real eran las estaciones, la nieve que doblaba los techos, el barro que se pegaba a los pies, el trigo que apenas alcanzaba para el invierno. Y sin embargo, como pasa en tantos pueblos de México, lo lejano siempre termina llegando. Un decreto firmado a cientos de kilómetros acaba pesando más que la voluntad de un campesino. Una orden escrita en una lengua que nadie entiende decide el destino de un niño que apenas sabe contar las ovejas. Aquella mañana, los jinetes no traían promesas ni mercancías, traían listas, traían cuotas, traían la aritmética cruel de un imperio que convertía cuerpos en tributo. Cada niño sano era una inversión. Cada nombre bautizado era una deuda. La gente del pueblo lo sabía, aunque nunca lo dijeran en voz alta. Los ancianos habían visto antes a otros emisarios. Recordaban cómo las madres escondían a sus hijos detrás de los establos, cómo rezaban para que la enfermedad los hiciera invisibles. En ese silencio pesado, se repetía la misma esperanza, que esta vez, tal vez, pasen de largo. Pero el miedo tiene un sonido propio. El golpeteo de botas sobre piedra, el crujir del cuero,
el metal de las lanzas. Nadie se movía, nadie gritaba. El padre seguía inmóvil con el cuchillo en la mano. La madre recogía pedazos de la jarra rota, como si al juntarlos pudiera detener el destino. Los niños miraban por las rendijas de las puertas. Sus ojos eran grandes, brillantes, incapaces de comprender lo que estaba pasando. Y sin embargo, en lo profundo, ya lo sabían. El silencio de los adultos era la señal más clara. Cuando el pueblo calla, es porque la desgracia ya entró. Nadie tocó la campana de la iglesia. Nadie se atrevió a marcar alarma. El campanario inclinado se quedó quieto, como si también tuviera miedo. Quédate hasta el final, porque en un instante las listas comenzarían a leerse en voz alta, y allí, frente a todos, un nombre inocente sería arrancado del valle para siempre. El aire se volvió más frío cuando los jinetes desmontaron. Sus botas clavaron la tierra húmeda como si marcaran territorio. Uno de ellos desenrolló un pergamino. El silencio en la plaza se hizo absoluto. Solo se escuchaba el crujir del papel y el relincho lejano de un caballo impaciente. Aquella lista no era cualquier lista, era un inventario de cuerpos. Nombres escritos por manos que nunca conocieron el valle. Cada línea equivalía a una infancia arrancada, a una familia desangrada. Un hombre de túnica oscura comenzó a leer. Su voz era áspera, cortante. A cada nombre, las miradas se volvían hacia una puerta, hacia un rincón, hacia una madre que apretaba fuerte la mano de su hijo. Las mujeres rezaban en silencio. Algunas escondían a sus pequeños bajo mantas, esperando que el temblor de sus cuerpos no las delatara. Otros padres levantaban la vista al cielo, suplicando que la enfermedad, la cojera o incluso una cicatriz salvaran a sus hijos de ser elegidos. Era un tributo perverso. El imperio no pedía trigo ni monedas, pedía carne joven, pedía fe moldeable, pedía inocencia que pudiera ser transformada en obediencia. Cuando la voz pronunció el primer nombre, un niño lloró. El padre intentó abrazarlo, pero 2 soldados ya estaban a su lado. La madre gritó, pero el sonido se apagó rápido. Nadie más se atrevió a acompañarla. El pueblo siguió en silencio, porque en la lógica de los poderosos, la rebeldía de uno podía condenar a todos. El lector siguió, nombre tras nombre. Cada palabra era como una campanada fúnebre. Algunos niños fueron apartados de inmediato. Otros quedaron en espera, evaluados como si fueran mercancía. Manos revisadas, dientes inspeccionados, miradas calculadas como si fueran ganado en el mercado. Detrás del carro de madera, el niño de 12 años apretaba aún más fuerte el pedazo de tela remendada por su madre. En su mente repetía su nombre en voz baja, como si decirlo pudiera protegerlo, como si al pronunciarlo Dios mismo lo escuchara. Pero Dios parecía lejos. La lista avanzaba, y en cualquier momento aquella voz áspera podía destrozar la esperanza. «Quédate conmigo». Porque lo que sucedió cuando su nombre resonó en la plaza fue aún más desgarrador, y marcó para siempre la memoria del valle. El sol apenas se levantaba cuando comenzaron a formar la caravana. Los niños fueron reunidos en la plaza, alineados como si fueran animales listos para el trueque. Algunos tenían las muñecas atadas con cuerdas ásperas. Otros, demasiado pequeños, eran empujados por las manos rudas de los soldados. Las madres lloraban en silencio. Ninguna se atrevía a gritar demasiado, porque sabían que un alarido podía significar un castigo colectivo. Era un llanto contenido, seco, que se tragaba como quien traga piedras. El padre del niño de 12 años quiso acercarse, pero un soldado lo golpeó con la culata del fusil. Cayó de rodillas, la frente sobre la tierra húmeda. Nadie lo levantó. Nadie se movió. El pueblo entero se quedó paralizado, como esos pueblos de México donde todos saben lo que pasa, pero nadie se atreve a intervenir. Los caballos bufaban, impacientes. El aire olía a cuero, a sudor y a miedo. El niño, con el pedazo de tela en la mano, sintió cómo el barro se le subía a las rodillas. Miró atrás, buscando a su madre. Ella estaba de pie, con los ojos hinchados, las manos vacías,
los labios moviéndose sin voz. La marcha comenzó. Paso tras paso, la caravana salió del valle. A cada metro, el silencio del pueblo quedaba más lejos. Solo se escuchaba el crujir de las cuerdas, el golpeteo de las botas y el sollozo ahogado de los pequeños. La primera noche llegó pronto. Bajo árboles torcidos, los soldados encendieron una fogata. El hambre ya mordía los vientres, el frío partía los labios. Algunos niños intentaron correr, creyendo que la oscuridad era refugio. Uno de ellos, un chico griego de ojos claros, logró avanzar unos pasos. Un soldado lo alcanzó por la nuca, lo arrastró hasta el centro del círculo, lo tiró al suelo con un golpe seco. Hubo un murmullo breve, órdenes cortas, y luego el sonido de un palo contra carne. Nadie se atrevió a mirar mucho tiempo. Los gritos duraron poco, pero dejaron una lección que todos entendieron. Correr no era huir, correr era morir más rápido. El niño del valle y apretó con más fuerza su tela remendada. En su mente solo quedaba una pregunta: ¿cuánto tiempo tardaría en escuchar su propio nombre entre los elegidos para el castigo? «Quédate conmigo». Porque lo que esperaba a estos niños al llegar a los muros de Estambul era todavía más cruel que la marcha. Allí, bajo las cúpulas doradas, comenzaba otro infierno disfrazado de disciplina. Después de días de polvo y hambre, la caravana alcanzó la gran ciudad. Estambul se levantaba como un espejismo. Las cúpulas doradas brillaban con la primera luz del amanecer. Los muros de mármol blanco parecían tocar el cielo. Para los niños, acostumbrados a chozas de adobe y techos de madera, aquello no era real. Era como entrar a un sueño que pronto se revelaría como pesadilla. Los soldados abrieron paso entre la multitud. Comerciantes gritaban precios en lenguas que los pequeños no entendían. Olores de especias, pescado y pan recién horneado se mezclaban en el aire. Para cualquiera, la ciudad era vida y abundancia. Para ellos, era la antesala de la pérdida. Los llevaron hasta un patio enorme, frente a la puerta sublime. Allí, funcionarios con túnicas de seda aguardaban. Sus rostros no mostraban emoción. Sus manos sostenían tablillas y plumas. Ellos no veían niños, veían números, veían cuotas, veían carne fresca para la maquinaria del imperio. Uno por uno, los pequeños fueron alineados, revisaban dientes, manos, músculos, les hacían girar, como si fueran bestias en un mercado de ganado. A algunos les marcaban la frente con tiza blanca, a otros les apuntaban en la lista para la milicia. Para muchos, el destino era la cocina, los establos, los barcos de remo. El niño del valle temblaba. Cuando un funcionario levantó su barbilla, él sintió el frío de una mirada que pesaba más que cualquier golpe. La piel clara, los ojos vivos, la boca cerrada sin preguntas. Eso fue suficiente. El hombre sonrió con una sonrisa fría. «Este será nuestro tesoro», y lo apartó de la fila de los soldados. El niño no entendía, pero intuía. No iría a la milicia. No cargaría armas. Lo llevarían más adentro, más lejos de cualquier recuerdo de su valle. Allí donde la obediencia se vestía de seda. Allí donde la infancia se borraba bajo la disciplina. «Quédate conmigo». Porque lo que esperaba dentro de esos muros no era la gloria prometida por los imperios. Era un laberinto de miedo y silencio, un lugar donde cada piedra respiraba secretos. El portón se cerró detrás de ellos. El sonido del hierro al encajarse en la piedra fue como un eco definitivo. Ya no había camino de regreso. El niño del valle entró al Enderún, la escuela imperial. A primera vista, todo parecía grandioso. Corredores pulidos hasta brillar, lámparas colgantes con destellos dorados, salas enormes donde se escuchaba el murmullo de maestros recitando versos persas y leyes coránicas. Pero bajo la seda, la disciplina era dura como látigo. Desde la primera noche aprendieron que el silencio no era elección, era ley. Los niños dormían alineados, en camas iguales, como ataúdes de madera pulida. Cada respiro podía ser escuchado, cada movimiento observado.
Los eunucos recorrían los pasillos como fantasmas mutilados. Sus pasos no hacían ruido, pero su presencia pesaba como plomo. Ellos mismos habían sido carne entregada años atrás. Sabían cómo quebrar a un niño. Sabían cuándo una lágrima debía ser castigada y cuándo una sonrisa podía comprarse con favores. La educación brillaba como un filo. Astronomía, gramática, caligrafía. Todo era recitado con perfección. Pero cada letra, cada verso, era una cadena más. La música sonaba, pero no era canción. Era correa. La caligrafía florecía, pero no era arte. Era adorno de jaula. El niño todavía sentía el barro en sus rodillas, aunque caminaba sobre mármol frío. Cerraba los ojos y veía la jarra rota de su madre. Esa imagen lo perseguía como un recordatorio de lo que había perdido. Cada noche apretaba en silencio el pedazo de tela escondido bajo la ropa. Era lo único que quedaba de su hogar. Un compañero, más frágil, fue sorprendido rezando a su antiguo dios. Lo obligaron a arrodillarse en el patio de mármol, desnudo, expuesto, frente a todos. La vergüenza colectiva fue el castigo. La advertencia quedó tatuada en las miradas de quienes observaron. El mármol parecía respirar. Cada grieta contenía susurros. Cada pared devolvía ecos de llantos ahogados. La piedra misma guardaba la obediencia que se exigía con violencia. «Quédate conmigo». Porque dentro de ese laberinto, cada niño aprendía demasiado rápido. Algunos florecían como hierbas venenosas, trepando en la jerarquía a fuerza de traicionar a sus iguales. Otros se quebraban y se volvían sombras obedientes. Y allí, en ese juego cruel, el niño del valle comenzaba a perder lo que lo hacía niño. Los inviernos pasaron uno tras otro dentro del Enderun. El niño del valle, que había llegado temblando con barro en las rodillas, ya caminaba erguido con la mirada fija en el suelo. Aprendió a hablar sin acento, a escribir en caligrafía perfecta, a recitar versos que no eran suyos. Pero cada logro era una grieta más en su infancia. El sistema era claro. Los que obedecían sin preguntas recibían un cuenco de sopa caliente. Los que delataban a un compañero conseguían una manta extra. Los que aprendían a sonreír en el momento justo evitaban el látigo. Así giraba la rueda. Una rueda de dolor que convertía víctimas en verdugos. Los más débiles desaparecían en silencio. Una fiebre, un castigo, un accidente en la cocina. Nadie preguntaba por ellos, nadie pronunciaba sus nombres, porque en ese lugar recordar demasiado era peligroso. El niño del valle comenzó a comprender. Si quería sobrevivir, debía aprender a traicionar antes de ser traicionado. Una mirada al tutor correcto. Una palabra dicha al oído de un eunuco. Un rumor entregado en el momento preciso. Cada acto lo alejaba más de su memoria, pero lo mantenía con vida. En los corredores se repetía una lección que no estaba escrita en ningún libro. Servir es sobrevivir. Sobrevivir es olvidar. Y olvidar es convertirse en cadena para otro cuello. Así, generación tras generación, la máquina se alimentaba de su propio dolor. El niño que aún recordaba el olor del pan negro de su casa, ahora era un adolescente que sabía qué maestro prefería qué gestos, qué supervisor buscaba qué miradas. Aprendió a doblar la espalda, a bajar las pestañas, a calcular el instante exacto para mostrar obediencia. Era demasiado rápido, demasiado astuto, y esa astucia era tanto su salvación como su condena. En el silencio de las noches, bajo las lámparas de aceite, escuchaba sollozos que no se atrevían a convertirse en gritos. Escuchaba también risas huecas, pactos susurrados, favores comprados con piel. Comprendió que el mármol frío no solo respiraba obediencia, respiraba complicidad. Y allí, en ese ambiente donde la ternura se volvía moneda y la obediencia contrato, el niño del valle dejó de ser niño. Empezó a convertirse en parte de la rueda que giraba, sin detenerse jamás. Quédate conmigo, porque lo que ocurrió cuando su nombre fue borrado para siempre y reemplazado por uno nuevo, fue el golpe más duro de todos, y marcó el inicio de su verdadera desaparición.
El día llegó sin aviso. Reunieron a los muchachos en el patio central. El aire estaba cargado de incienso y de un silencio que pesaba más que las paredes de mármol. Frente a ellos, un funcionario con túnica blanca comenzó a leer nuevos nombres. No eran los suyos. Eran nombres inventados, palabras extrañas que sonaban duras, ajenas. Cada vez que un niño escuchaba uno, debía repetirlo en voz alta. Ese sonido se volvía, desde entonces, su única identidad. Cuando tocó el turno del niño del valle, el hombre le levantó la barbilla. Pronunció un nombre en turco. El muchacho abrió la boca, quiso negarse, pero no salió palabra. Al final lo repitió, apenas un susurro. Y en ese instante, lo que era suyo desapareció. Ya no existía el hijo de la mujer que horneaba pan negro. Ya no existía el niño de rodillas en el barro con un pedazo de tela en la mano. Lo que quedaba era un aprendiz con un nombre que no le pertenecía, una fe impuesta, una historia arrancada de raíz. Por las noches, en el dormitorio alineado, apretaba todavía el retazo escondido bajo la túnica. Lo acercaba al rostro y, en silencio, pronunciaba el nombre que su madre gritó la mañana de la jarra rota. Nadie debía escucharlo. Ese susurro era peligroso, porque recordar era traición. Soñaba con su madre llamándolo desde la puerta de adobe. Soñaba con las campanas del rebaño, y despertaba con el frío del mármol pegado a la espalda. La distancia entre los sueños y la realidad se volvía cada vez más grande, hasta que el muchacho dejó de saber cuál de las dos era cierta. El pasado comenzó a borrarse poco a poco. Los olores del valle, el sonido del río, la voz de su padre. Todo se diluía. Lo único que quedaba era el eco de un nombre que ya no podía pronunciar. Quédate conmigo. Porque el día en que salió de esos muros convertido en un joven al servicio del imperio, con ropas de seda y mirada dura, fue también el día en que se convirtió en la sombra de sí mismo. Siglos después, los muros siguen en pie. El Topkapi ya no es palacio, es museo. Miles de visitantes entran cada día. Caminan despacio bajo cúpulas doradas, observan vitrinas llenas de joyas, porcelanas, manuscritos. Compran boletos, toman fotos, sonríen. Ellos ven brillo, ven grandeza. Escuchan a los guías repetir cifras, nombres de sultanes, batallas ganadas, tratados firmados. Pero ninguno de esos guías habla de los niños. Ninguno menciona las rodillas raspadas, los sollozos nocturnos, los nombres borrados en listas frías. El mármol reluciente, pulido por siglos, guarda secretos que no salen en los libros. Si uno se queda en silencio, si escucha con la piel y no solo con los oídos, todavía se sienten los ecos. Un susurro breve, un escalofrío que atraviesa el cuerpo sin explicación. Para el turista es historia muerta, para la piedra es memoria viva, y la memoria no se borra aunque los imperios lo intenten. Por eso en El historiador callado rescatamos estas voces, porque alguien debe contarlas, porque la historia oficial calla, pero nosotros no. Suscríbete ahora mismo y acompáñanos en este viaje. Comenta desde dónde nos ves, desde qué pueblo, desde qué ciudad de México o del mundo. Tu voz también es parte de esta memoria. Quédate hasta el final, porque lo que la piedra todavía guarda en sus grietas es una verdad que incomoda. Y esa verdad sigue respirando debajo de cada lámpara, detrás de cada vitrina, esperando ser escuchada. No hay placa en el museo que lo diga. Ningún cartel advierte lo que ocurrió dentro de esos muros. Los libros oficiales hablan de estrategias, de conquistas, de genios de la administración, pero callan sobre la carne que sostuvo la grandeza. Y sin embargo, la piedra recuerda. Cada grieta guarda un murmullo. Cada pasillo respira nombres que nunca se volvieron a pronunciar. El mármol, frío y brillante, esconde lágrimas que nunca se secaron. La historia de aquel niño del valle no está escrita en pergaminos. No tiene estatua, no tiene tumba. Solo vive en la memoria invisible que atraviesa los siglos. Una memoria que no muere, aunque intenten enterrarla bajo oro y seda. Quizás hoy, cuando un visitante se detiene frente a una puerta cerrada,
Siente un escalofrío. No sabe por qué. Pero es el eco de una voz. La voz de una madre llamando a su hijo. La mañana en que la jarra de barro se rompió en pedazos. Esa voz sigue viva. Cruza el tiempo. Cruza las fronteras. Nos recuerda que ningún imperio se levanta sin arrancar algo a los más indefensos. Nos recuerda que la inocencia siempre es la moneda más cara. Es la moneda. Por eso, no dejemos que el silencio gane otra vez. Suscríbete a El Historiador Callado. Comparte este video. Y en los comentarios escribe desde dónde lo estás viendo. Cada palabra tuya es un ladrillo contra el olvido. Mientras haya alguien que escuche, mientras haya alguien que nombre al niño que nunca volvió, la memoria seguirá respirando. Y la historia, aunque la quieran callar, seguirá hablando.